Bueno, buen día. Vamos a arrancar para todos. Tengo acá, por ahí en los que me ven por la cámara, tengo todas las chicas acá presencial del hospital. Mucha presencia de mucamas, me gusta mucho que las mucamas vengan a esto. Vamos a arrancar en honor a la puntualidad y al tiempo, y bueno, los que lleguen rezagados o se conecten tarde se van a perder de la presentación. Primero que nada, gracias a todos los que se conectan. La idea de este espacio tiene empezar a charlar de cosas que por ahí en algún momento todos los que tienen un poquito de tiempo adentro del hospital ya las han escuchado, porque con el Comité de Control de Infecciones insistimos mucho en precauciones de aislamiento, en buenos manejos de las precauciones de aislamiento, pero a veces después pasa un tiempo, los servicios que las tienen habitualmente están como ya habituados al trabajo con un aislamiento de contacto, y por ahí ahora que estamos con la mudanza y que aparece gente nueva y qué sé yo, hay gente que nunca trabajó en un aislamiento o que alguna vez lo hizo hace mucho tiempo, que tiene dudas. Entonces la idea de la charla más que nada es eso, ¿sí? Yo les voy a contar algunas cosas, vamos primero a hacer una parte introductoria como para que se entienda qué es un microorganismo multiresistente, qué causa la multiresistencia y por qué instauramos un aislamiento de contacto en el contexto del hospital, qué es lo que nosotros tratamos de cuidar cuando trabajamos en un aislamiento de contacto. La idea es que cualquier cosa que no quede clara, que no se entienda, me pregunten, porque este espacio no es para que yo les enseñe algo nuevo, es para poder compartir. Sobre todo, lo que yo les voy a dar es el fundamento de por qué hacemos un aislamiento de contacto y qué es lo que tenemos que hacer en un aislamiento de contacto, pero ustedes con lo que les pasa en su práctica diaria me podrán decir, y cuando me pasa esto, esto y esto, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que poner? ¿Sí? La idea sobre todo es que se lleven elementos prácticos que luego cuando trabajan todos los días disminuyan las dudas de cómo trabajar de manera correcta en un aislamiento de contacto y para qué sobre todas las cosas. ¿Bien? ¿Me escuchan bien en la presentación, la gente que está conectada? Perfecto. Ok, bueno, voy a compartir la presentación para empezar. Bien. ¿Ahí la ven? ¿Se ve la pantalla completa? Le pregunto a la gente de la conexión. Bien. Entonces, vamos a arrancar. Voy a dejar así. Bien. Vamos a hablar de resistencia bacteriana, un poquito, una introducción a qué es la resistencia bacteriana y qué son los antimicrobianos, otro poquito de microorganismos multiresistentes, y medidas de aislamiento de contacto, que son las medidas de aislamiento que tomamos en los pacientes que tienen estos microorganismos multiresistentes. Pero para poder entender bien por qué ponemos un aislamiento de contacto y por qué es tan importante que respetemos cómo se trabaja en un aislamiento de contacto, primero tenemos que entender un poquito de esto, de qué es la resistencia bacteriana a los antimicrobianos y cuáles son y por qué decimos que hay microorganismos que son multiresistentes. Bien, así que primero vamos a hacer una introducción de esto. Para los que no me conozcan, yo soy Carla, soy la ESI, ahora CESI, porque estoy certificada, así que ya no soy más ESI, soy CESI, del Hospital de Trelew, soy la referente del Comité de Control de Infecciones y también soy la jefa de Departamento de Servicios Técnicos y Complementarios. Hago muchas funciones a la vez. Sobre todo que se acuerden mi nombre es para que si en algún momento tienen alguna duda en la práctica diaria respecto de cómo llevar adelante todo aquello que sea prevención y control de infecciones, me tienen que buscar, me tienen que mandar un mensaje. Estoy casi siempre acá, exceptuando cuando me voy a dormir. ¿Bien?
Este señor que ven en la foto es Sir Alexander Fleming. Este señor descubrió la penicilina, el primer antibiótico que se utilizó en la atención de salud. Bien, recibió un premio Nobel y muchas cosas por ese descubrimiento. Hizo un descubrimiento que cambió la atención de salud en cuanto a las patologías infecciosas, ¿sí? Antes de tener antibióticos, cualquier patología infecciosa, o sea, generada por un microorganismo, nos podía matar porque no teníamos un remedio que pudiera ir a curar esa enfermedad, ¿bien? Pero este señor, cuando descubrió la penicilina, también se dio cuenta de algo que fue parte de su conferencia en la entrega del premio Nobel, y nos dijo esto: no es difícil hacer que los microbios se hagan resistentes a la penicilina, que era su descubrimiento, era nueva, ¿sí? Exponiéndolos en el laboratorio a concentraciones de este antibiótico insuficientes para matarlo, ¿sí? Les damos un poquitito en vez de darle lo que tenemos que dar para matarlo. Y el microorganismo, ¿qué hace? Se va acostumbrando a este antibiótico que le dimos, ¿sí? Entonces empieza a desarrollar resistencia. Sobre eso es sobre lo que vamos a hablar todo este camino de la charla, ¿sí? Los microorganismos tienen una gran adaptabilidad para poder sobrevivir en el medio, y entonces nosotros creamos moléculas de antibiótico para matar determinados microorganismos, y estos microorganismos, si nosotros no trabajamos correctamente con los antibióticos, lo que hacen es aprender a defenderse de los antibióticos. Y entonces después, el mismo antibiótico que antes los mataba, no los mata más, ¿sí? Ese es el resumen de lo que Sir Alexander Fleming en 1945, hace un montón de tiempo, se dio cuenta, ¿sí? Hola, buen día. Que si nosotros no trabajamos de manera correcta y consciente con los antibióticos, tarde o temprano terminamos generando resistencia a los mismos, ¿sí? Y entonces cuando los microorganismos se vuelven resistentes a los antibióticos, lo que sucede es que ya no los podemos usar más para matarlos, ¿sí? Tenemos que buscar otro. Y en ese buscar otro hay un laboratorio que tiene que trabajar, y que a veces tiene que trabajar años para poder encontrar un antibiótico que mate este microorganismo que ya no lo puedo matar con el antibiótico anterior, ¿sí? Este resumen es más que nada para que puedan ver lo que pasa con la resistencia de los antibióticos, ¿sí? La penicilina, que fue el antibiótico este que creó Sir Alexander Fleming, el primer antibiótico que tuvimos en el mundo, fue creada y comercializada en 1943. Y encontramos la primera bacteria resistente a penicilina, un Staphylo pneumoniae, en 1967. O sea, pasaron 24 años desde que empezamos a usar la penicilina hasta que encontramos un microorganismo que fuera resistente a la penicilina, o sea que la penicilina no lo mataba, ¿sí? Bastante bien, 24 años, ¿sí? Apareció la vancomicina también, que es un u otro antibiótico un poco más fuerte, por decirlo de alguna manera menos coloquial. La vancomicina se empezó a comercializar en 1958 y encontramos el primer Enterococcus faecium banco resistente, o sea que la vancomicina no lo podía matar, en 1988. 30 años después. Bien, ¿sí? Nos duró bastante. Buen día, avance. Siguieron saliendo, ¿sí? Tenemos el imipenem, que lo seguimos usando hoy, en 1985, y encontramos la primera Klebsiella pneumoniae KPC, o sea, resistente a las carbapenemasas, que son estos antibióticos, 11 años después. Nos duró 11 años el imipenem como tratamiento. La ciprofloxacina, en 1987, encontramos la primera Neisseria gonorrhoeae ciprofloxacina resistente en 2007. Pasaron 20 años. Veníamos bastante bien con las moléculas de antimicrobianas. Pero la resistencia microbiana... las chicas no me ven la cara, ¿no? Porque yo estoy acá con la cámara de allá. La resistencia antimicrobiana cada vez empezó a hacer que las moléculas nuevas de antibiótico que se van descubriendo duren menos, ¿sí? Como estrategia terapéutica. Y nos encontramos con que la daptomicina se empezó a comercializar en 2003 y encontramos un Staphylo aureus, que es un microorganismo, resistente a daptomicina en 2004, un año después. No nos duró nada.
Ceftazidime avibactam es la última molécula o la molécula más nueva que tenemos para tratar microorganismos multiresistentes, ¿sí? Salió a su comercio en 2015 y encontramos la primera Klebsiella kpc, ahí cuando digo kpc ya saben de qué estoy hablando, porque es la palabra de álgida del tiempo. Encontramos la primera Klebsiella pneumoniae kpc resistente a Casabi, o sea, Ceftazidime avibactam, en 2015. No nos duró ni un año, nada, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Los microorganismos tienen cada vez más capacidad de resistencia, ¿por qué? Lo que decía Fleming, tal vez nosotros no usamos del todo bien los tratamientos, ¿sí? Les damos un poquito, o en casa el dentista me dio una amoxicilina porque tenía una infección en la muela, la tomé 3 días y la tenía que tomar 14, pero como ya me dejó de doler la muela me olvidé y no me tomé el resto del tratamiento. O estoy con un poco de moco, me levanté, me sentía medio mal, estoy con una gripe y fui a la farmacia y me compré un amoxidal porque la verdad es que me sentía mal. Y capaz que no necesitaba un amoxidal y me tomé una semanita y bueno, ¿sí? Esa exposición insuficiente a tratamientos antimicrobianos de las bacterias hace que las bacterias se empiecen a acostumbrar a los antibióticos y que entonces después los antibióticos no les hagan nada, ¿sí? ¿Se entiende? El uso inapropiado de antimicrobianos causa la resistencia bacteriana. Nada más que eso. Las bacterias no se hacen resistentes por sí solas, se hacen resistentes por exposiciones inapropiadas a antimicrobianos, ¿sí? Esa fotito que ven ahí es una placa de Petri, que es donde nosotros ponemos a los cultivos que se toman y los expone, el microbiólogo los expone a antibióticos para saber qué antibiótico la mata, ¿sí? Cuando el halo es grande, como acá ven que está este circulito que está acá adentro es donde está puesto el microorganismo y el antibiótico, y cuando el halo es grande, eso quiere decir que ese antibiótico mata al microorganismo, ¿sí? Cuando no hay halo, como acá, el antibiótico no le hizo nada al microorganismo, ¿sí? Siguió creciendo, no lo mató, no le hizo el halo. Y cuando hay un halo medio chiquito, el antibiótico está teniendo que hacer un esfuerzo tremendo. En esos casos puede ser que podamos usar ese antibiótico, pero con una dosis muy alta para que le afecte al microorganismo, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿para qué nos cuenta todo esto a nosotros? Bueno, para que entendamos de qué se trata la multiresistencia. Cuando nosotros entendemos y tenemos claro esto, podemos entender cómo trabajar en un aislamiento de contacto, entender de qué nos protegemos o para qué nos protegemos en un aislamiento de contacto, y entonces también se van un poco los miedos, ¿sí? Y podemos trabajar más seguros sobre lo que tenemos que hacer. Los antibióticos, los antimicrobianos, lo que hacen es actuar haciendo esto que dice acá arriba, ¿sí? Presión de selección. La presión de selección lo que hace es, cuando yo administro un antimicrobiano, mata todas las bacterias que son sensibles al antimicrobiano. O sea que este antimicrobiano les va a pegar, por decirlo de alguna manera criolla, ¿sí? Matamos todas las bacterias vulnerables y las que no son vulnerables, o sea, las que son resistentes, se quedan. Cuando tienen más lugar, o sea, yo tengo todas estas bacterias, ¿sí? Todas estas celestes son sensibles al antibiótico. Y hay una que desarrolló un mecanismo de resistencia, ¿sí? Yo le doy un antibiótico para bacilos gram negativos, por ejemplo, que son de los que vamos a hablar hoy, que son los que están en la luz de nuestro intestino. Todos nosotros tenemos microorganismos en el intestino. Yo le doy un antibiótico que mata todas estas sensibles. Todas las celestes se van y queda la roja, sola, con una casa grande. Se reproduce. Y se reproduce con su gen de mutación, que es el que le da la resistencia, ¿sí? Entonces, el antibiótico mató a todas estas, quedó esta solita, y en breve todos estos lugares van a estar ocupados por otras rojitas como esta. Y ahí es donde empieza el problema, porque entonces yo en la luz del intestino del paciente voy a tener todos microorganismos multiresistentes, o su gran mayoría, ¿sí? La resistencia funciona de esta manera. Nosotros tenemos categorías de microorganismos. Hola, buen día. Tenemos categorías de microorganismos, ¿sí? Tenemos microorganismos que van a ser resistentes a algún antibiótico. Levanten las sillas, por favor, porque si no, no se escucha.
Hay microorganismos entonces que van a ser resistentes a algún antibiótico, pero que todo el resto de la batería de antibióticos con los que nosotros podemos trabajar le van a actuar, ¿sí? Entonces solamente vamos a ver y decir, bueno, este no se puede tratar con penicilina, pero lo puedo tratar con otro antibiótico, ¿bien? Tenemos microorganismos que son multiresistentes, o sea que son resistentes al menos a 3 categorías de antibióticos, ¿sí? Tenemos 3 antibióticos que no van a poder matar este microorganismo, ¿sí? Esos son los microorganismos multiresistentes. Tenemos la categoría que sigue, que son los extremadamente resistentes. Los extremadamente resistentes son resistentes a casi todos los antibióticos, excepto 1 o 2, ¿sí? A diferencia de los anteriores, a los anteriores habían por lo menos 3 a los que eran resistentes. Estos son resistentes a todo. Solo 1 o 2 puede ser que lo maten, ¿sí? Y la última categoría, que lamentablemente está avanzando muy rápido y que nosotros hasta el año pasado, acá en Argentina, a principios del año pasado no teníamos, pero ahora ya hay documentación, son los microorganismos pan-resistentes. Pan-resistentes quiere decir que son resistentes a todas las moléculas de antibiótico que nosotros tenemos disponibles como opciones terapéuticas, ¿sí? ¿Quieren pasar? Pasen. Va llegando gente, yo les digo a los que están conectados. Los microorganismos pan-resistentes no tienen opción terapéutica. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente que se infecta y se enferma por un microorganismo de este grupo, no le voy a poder dar un tratamiento. No voy a tener qué medicamento darle para sanarlo, ¿sí? Por eso es tan importante tener cuidado con los microorganismos multiresistentes. ¿Bien? Esto es súper importante para aquellos que hacen la tarea de limpieza y desinfección dentro del hospital, que somos un poco las enfermeras y la gran parte de las mucamas, ¿sí? Los microorganismos pueden sobrevivir en nuestras superficies muchísimo tiempo si no hay proceso de limpieza y desinfección continuo, ¿sí? Si yo no limpio las superficies de manera consciente, con productos adecuados para la limpieza y para la desinfección y con rutinas habituales, lo que va a pasar es que los microorganismos van a seguir sobreviviendo sobre las superficies. Y los microorganismos, aparte de sobrevivir en las superficies, tienen una capacidad de recrearse o de procrear muy alta. Entonces, si yo sobre una superficie tenía un microorganismo solo, pero pasó una semana a la que esa superficie nadie le pasó un trapo y la limpió y la desinfectó, ese un microorganismo se transformó en millones, ¿sí? Porque los microorganismos se reproducen muy fácilmente si les damos las condiciones adecuadas. Las bacterias gram negativas, que son las bacterias con las que más van a escuchar ustedes hablar acá dentro del hospital, son aquellas que de manera habitual y aparte siendo parte saludable de la microbiota intestinal, las encontramos en el intestino de todas las personas, ¿sí? La microbiota del intestino, o sea, los microbios que están dentro del intestino, están formados en su gran mayoría por bacilos gram negativos. Estos bacilos gram negativos, fíjense todo el tiempo que pueden sobrevivir en una superficie si yo no limpio la superficie. Acinetobacter, 3 días a 6 meses. Acinetobacter es un microorganismo oportunista que cuando se encuentra en la superficie fácilmente puede colonizar a las personas inmunosuprimidas y generar enfermedades, ¿sí? Escherichia coli, que ese ya lo conocen casi todos, lo han escuchado alguna vez nombrar porque es un microorganismo famoso por el YU. Miren, de 1 hora y media a 16 meses puede sobrevivir en una superficie inerte. En una superficie inerte es una mesada, una mesa, una silla, una bandeja, una pared, un picaporte, ¿sí? En cualquiera de esos lugares puede sobrevivir hasta 16 meses si yo no limpio. Y así con todas estas que son todas bacterias con las que nosotros en la institución de salud lidiamos a diario, ¿sí? No son ninguna bacteria extraña, son todas bacterias que aparte forman parte en su gran mayoría de nuestro organismo, algunas en la luz del intestino, otras en la piel, otras en las mucosas, ¿sí? Pero que cuando salen de su lugar habitual pueden generar una enfermedad. ¿Hasta ahí se entiende? Clarísimo.
Nosotros tomamos precauciones de contacto para evitar la transmisión de patologías infecciosas, para evitar infectar a los pacientes desde la colonización. Cuando nosotros decimos que un paciente está en aislamiento de contacto porque tiene KPC, estamos diciendo que este paciente está colonizado con una bacteria multiresistente. ¿En dónde? En la luz de su intestino, ¿sí? Las Klebsiella son bacterias habituales en la luz del intestino, las vamos a encontrar en la luz del intestino de todas las personas, y lo que pasa es que algunas desarrollan cepas resistentes, lo que veíamos antes por la presión de selección, ¿sí? Cuando nosotros internamos a un paciente que tiene microorganismos resistentes en la luz de su intestino y le damos tratamientos antibióticos que matan a todas las otras bacterias que no son multiresistentes, como habíamos visto en la fotito de la presión de selección, ese paciente se queda solo con las bacterias multiresistentes en su intestino. Entonces, cuando venimos los del comité y pasamos el hisopo y nos da positivo, decimos a este paciente hay que ponerlo en aislamiento de contacto. El paciente no está enfermo, tiene microorganismos multiresistentes en la luz de su intestino. ¿Qué es lo que yo intento cuidar? Que las bacterias multiresistentes no salgan de la luz del intestino del paciente y vayan a posarse en otro lugar, en una superficie, en la piel del paciente, que ingresen por alguna vía de acceso de los microorganismos al mismo paciente. Las vías de acceso son ojos, nariz, boca, orejas, ¿sí? Todos los lugares por los cuales los microorganismos pueden ingresar a nuestro sistema. Si el paciente está colonizado, no está enfermo, pero si la bacteria sale de la luz de su intestino y va a algún otro lugar, lo puede infectar. Y cuando el paciente se infecta, se enferma. Y cuando el paciente se enferma, yo le tengo que dar un tratamiento antibiótico al paciente. ¿Se entiende eso? No le vamos a dar un tratamiento antibiótico cuando está colonizado, porque el paciente colonizado no está enfermo, la bacteria está dentro de su intestino, que es donde tiene que estar. ¿Bien? Cuando la bacteria sale de la luz del intestino y va a algún otro lugar, ejemplo, la piel, por malos manejos, por falta de higiene de manos, ¿sí? La bacteria queda en la piel y después viene el enfermero y le cambia la vía periférica. Y la bacteria que estaba en la piel me la llevé con el Avocat al torrente sanguíneo. Y el paciente, que aparte está inmunosuprimido porque está enfermo, hace una infección por un microorganismo multiresistente. Y ahí no tenemos casi opciones terapéuticas para tratar. ¿Se acuerdan que dijimos que las bacterias multiresistentes y las bacterias extremadamente resistentes son resistentes a todos los antibióticos excepto 1 o 2 moléculas, que las que tenemos nosotros acá en el hospital para tratar bacilos gram negativos multiresistentes es ceftazidima vivactam. Son medicamentos de muy alto costo, una dosis diaria de administración para un adulto de ceftazidima vivactam está rondando los 2 millones de pesos. Con lo cual, nosotros no los tenemos en el vademecum del hospital. Acá, para contarles más o menos la dinámica de nuestra provincia, cuando nosotros tenemos un paciente que requiere este medicamento, lo tenemos que pedir a farmacia de nivel central. A veces hay que salir a comprarlo en el momento, porque es un medicamento muy caro, y esto hace que el paciente, desde que yo le descubro la infección, hasta que le puedo dar el antibiótico, tenga que esperar al menos 2 o 3 días. Una persona con una infección activa a la que yo le demoro el tratamiento antimicrobiano 2 o 3 días, puede morir en la espera de la administración de medicamentos, ¿sí? Porque las patologías infecciosas actúan rápidamente. Lo que nosotros tratamos con el aislamiento de contacto es entonces no infectar a pacientes con microorganismos multiresistentes. ¿Para qué? Para no tener que salir después corriendo a buscar la opción terapéutica que no tenemos y que es muy cara. ¿Bien? Las buenas prácticas en la prevención de las precauciones de contacto son estas. Idealmente el paciente en aislamiento de contacto tiene que estar solo en la habitación. Si comparte habitación, la tiene que compartir con otra persona que también esté en aislamiento de contacto por el mismo microorganismo, ¿sí? Que eso se llama cohorte, por eso ahí dice habitación individual o cohorte. Idealmente solo, si hay 2 pacientes que están en aislamiento de contacto por el mismo microorganismo, los puedo poner juntos, ¿sí?
Y la habitación se va a trabajar siempre en aislamiento de contacto. Cartel identificatorio. El cartel tiene que ser visible y que tiene que ser conocido para todo el prestador que tenga que entrar a esa habitación. Nosotros en el hospital trabajamos aislamientos de contacto por código de color. Con lo cual, el aislamiento de contacto lleva un código que es amarillo, y entonces, si yo tengo una habitación en aislamiento de contacto, en esa habitación voy a poner un cartel en la puerta que no va a decir nada, va a ser amarillo. Y todos los que trabajamos en el hospital tenemos que saber que si vamos a entrar a esa habitación y en la puerta hay un cartel amarillo, a esa habitación hay que hacer precauciones de contacto. ¿Por qué hacemos esto? Porque es importante que el paciente que está en aislamiento de contacto no sienta el estigma del cartel, ¿sí? Si nosotros ponemos un cartel en la puerta que diga peligro, no entrar, aislamiento, con letras rojas, el paciente que está en esta habitación está en aislamiento de contacto y el que está en la habitación de al lado, cuando pasa, piensa que lo estoy poniendo en riesgo. Este paciente que está acá me voy a infectar yo también. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros intentamos disminuir con los códigos de color para los aislamientos es justamente eso, ¿sí? Nosotros, prestadores de salud, tenemos que tener clarísimo qué es lo que pasa en cada uno de los aislamientos, qué equipos de protección personal tengo que utilizar en cada aislamiento, cuándo me voy a tener que poner equipo de protección personal y cuándo no, cómo debo usarlo de manera correcta, y el resto de los pacientes que habitan nuestra institución no tienen por qué saberlo, ¿sí? Porque no van a tener que entrar a la habitación de aislamiento de contacto, ¿se entiende? La etiqueta de precaución de contacto es eso, ¿sí? En la historia clínica, en HCI, nosotros ahora tenemos historia clínica digital, tiene que estar indicado que el paciente tiene aislamiento de contacto, ¿sí? Perdóname, sí. en HCI que está en observaciones. Sí. Pedimos que, no sé si vieron, HCI tiene la posibilidad de dejar como la alarma de algunas patologías en el paciente. Ya está solicitado el módulo aislamiento de contacto para que nosotros, control de infecciones, podamos dejar, ¿cómo se llama? Registrado el aislamiento para que todo el que entra lo vea rápidamente. Tiene que tener un cartel que nos indique rápidamente el aislamiento, pero todavía no está hecha la actualización de HCI. Pero en el registro sí queda escrito, ¿sí? Porque se registra la toma de muestra y se registra el resultado de la muestra. Higiene de manos. Todos aquellos que me han escuchado alguna vez hablar a mí, me han escuchado decir que hay que lavarse las manos. En esta nueva institución tenemos la bendición de que en todos los puestos de atención de salud hay un puesto de higiene de manos. Todas las habitaciones, buen día, todas las habitaciones tienen dispenser de solución alcohólica, todas. Y si en algún momento entran a alguna habitación que no lo tenga, me tienen que avisar para que pidamos que se ponga el dispenser. Y si en algún momento entran a la habitación y el dispenser no tiene solución alcohólica, hay que avisar para que se rellene, ¿sí? Porque la única manera de que cuando yo trabajo constantemente en la atención del paciente pueda lavar mis manos es que tenga los productos disponibles. Si yo me tengo que entrar a la habitación y me tengo que ir a lavarme las manos a 50 metros de donde estoy atendiendo, es muy probable que no lo haga. ¿Bien? A veces en la atención me voy a tener que lavar las manos más de una vez. ¿Por qué? Yo les dije, nosotros en el paciente que está colonizado tenemos que intentar evitar que el microorganismo multiresistente que está en la luz del intestino del paciente salga de ahí y vaya a otro lado donde le pueda generar una infección. Esto quiere decir, por ejemplo, que si un enfermero hace una higiene perineal, por más que esté en el aislamiento de contacto, claramente con esos guantes luego no puede volver a tocar al paciente. Tiene que descartar, tiene que higienizarse las manos y tiene que volver a ponerse guantes nuevos. Hola, buen día, pasen. La higiene de manos en los 5 momentos de la atención de la higiene de manos son fundamentales para prevenir la contaminación cruzada por microorganismos multiresistentes. Yo sé que a veces el ritmo de atención hace que uno omita pasos de higiene de manos, pero lo único que va a prevenir la infección del paciente con microorganismos multiresistentes va a ser la higiene de manos y la limpieza de las superficies.
No hay otra cosa. No existe magia. No hay tratamientos sofisticados. Porque cuando uno dice higiene de manos y limpieza y desinfección de superficies es como algo muy básico. O sea, nada más que esto, sí. Nada más que esto, pero respetando los protocolos de 5 momentos de la higiene de manos y respetando los protocolos de limpieza rutinaria y terminal en todos los turnos y en todas las ocasiones que haya que hacerlos. Y cada vez que hago limpieza de rutina, tengo que hacerla siguiendo una normativa. No es una limpieza como la que yo hago en mi casa, es una limpieza que tiene que ser a conciencia y que necesita de un conocimiento determinado para poder hacerla de manera correcta. Si yo no hago la limpieza de las superficies de manera correcta y no me lavo las manos en los 5 momentos en la atención que me las tengo que lavar, voy a pasar los microorganismos de un lugar a otro y voy a generar contaminación cruzada. ¿Sí? ¿Se entiende? Es súper importante. Por eso es tan importante que el personal de Mucamas tenga conocimiento acabado de cómo hacer la limpieza y la desinfección de la superficie. Vamos a usar guantes y camisolín como equipo de protección personal. El aislamiento de contacto solamente requiere guantes y camisolín, ¿sí? No requiere barbijo, no requiere protección ocular, no requiere cofia, no requiere botas, ¿sí? Sí. El paciente, como dijiste, no está enfermo, pero sí está conectado con el procedimiento es el mismo. Igual. El paciente, tendríamos que entrar todos los que entramos, tendríamos que entrar con camisolín igual. Depende. Ahora vamos a ir con eso. Es lo que quería. Ahora vamos a ir con eso. Los pacientes que están en aislamiento de contacto siempre son aquellos que están colonizados, ¿sí? Son pocos los pacientes, gracias a Dios, tenemos pocos pacientes en nuestra institución infectados por bacterias multiresistentes, ¿sí? Todos los aislamientos de contacto son, pasen, son por pacientes colonizados, o sea que el paciente no está enfermo, o sea, está enfermo de otra cosa, ¿sí? Pero no está enfermo de una infección por microorganismo multiresistente, ¿bien? Los equipos de protección personal que vamos a necesitar entonces para el aislamiento de contacto van a ser guantes y camisolín. Guantes siempre, camisolín depende. ¿Bien? Eso lo vamos a hablar ahora. Los camisolines son de un solo uso. No se dejan colgados en un perchero, no se dejan colgados en el pie de suero, no se dejan colgados en la puerta para que lo use el próximo cuando viene. Esa no es la manera de ahorrar equipos de protección personal. La manera de ahorrar equipos de protección personal es ponérmelos cuando realmente los necesito y si no los necesito no usarlos, ¿sí? Cuando yo entiendo cómo funciona la colonización por microorganismo multiresistente, sé que hay cosas que las puedo hacer sin ponerme camisolín, ¿sí? Para eso es esto. Ustedes tienen que tener conocimiento claro de cómo moverse dentro de un aislamiento de contacto, porque no hay. Después yo no me voy a parar en la puerta del aislamiento de contacto para poder cuando, no sé, a las 12 de la noche tienen que entrar a la habitación del aislamiento de contacto. Si me mandan un mensaje voy a estar durmiendo, ¿sí? Entonces, este conocimiento es necesario para todos aquellos que trabajamos en la institución de salud. No es que es conocimiento que es particular del médico o de la enfermera. Todos tenemos que tener claro el mecanismo por el cual trabajamos en el aislamiento de contacto, ¿sí? Y cuándo necesito ponerme una cosa, y cuándo necesito ponerme otra, y cuándo necesito lavarme las manos, ¿sí? Todo eso lo tenemos que tener claro absolutamente todos, porque si no, yo dependo de lo que me dice otro. Y cuando yo tengo que ir a trabajar, no hay otro, la mayoría de las veces no hay otro que me pueda decir lo que tengo que hacer, tengo que actuar según lo que yo sé, ¿sí? Entonces, esto tiene que estar súper claro para todos. Los camisolines no se dejan colgados, se usan, se hace todo lo que yo tenga que hacer en el procedimiento con el paciente y una vez que terminé se descarta y me lavo las manos, claramente. No usamos el mismo camisolín entre paciente y paciente. No es modo de ahorrar tampoco. Si el paciente está en cohorte, como habíamos dicho al principio, si tengo una habitación con 2 pacientes que tienen el mismo microorganismo, con ese mismo camisolín puedo atender a esas 2 camas, pero no me puedo ir de ahí a atender al paciente de al lado con el mismo camisolín. Porque el camisolín no es para protegerme a mí. Y esto es algo que sí tiene que quedar claro. Cuando vayamos a hablar más adelante, van a entender por qué nos ponemos el camisolín. El camisolín no es para protegernos a nosotros, es para proteger al resto de los pacientes de este microorganismo. ¿Bien?
Van a decir, pero yo también me tengo que cuidar. Sí, más adelante les voy a explicar por qué nosotros no tenemos que tener tanto cuidado con los microorganismos multiresistentes. ¿Bien? El camisolín se descarta dentro de la habitación. El camisolín se descarta dentro de la habitación. La habitación de aislamiento de contacto tiene que tener adentro un tacho con bolsa roja donde yo voy a descartar camisolín y guantes cada vez que tenga que salir del aislamiento, ¿sí? ¿Puedo respirar adentro del aislamiento sin camisolín y sin guantes? Sí, no me voy a enfermar, ¿bien? Porque son microorganismos de contacto. De contacto quiere decir que para que yo me lleve el microorganismo lo tengo que tocar, no está pululando en el aire, ¿bien? Entonces, no dejamos los camisolines colgados, y esto lo voy a repetir mucho, porque después cuando camino por los pasillos encuentro camisolines colgados en todos lados. Los camisolines son de un solo uso. Uso, hago lo que tengo que hacer, descarto. Nunca se usan los camisolines más de una vez, son descartables, ¿sí? Y no usamos mismo camisolín entre paciente y paciente a no ser que estén en cohorte, que estén cohortizados, ¿sí? Última e importante, no se requiere camisolín hemohidrorrepelente para la atención, porque por ahí llegan y encuentran que el camisolín que tienen para entrar al aislamiento del contacto es finito. Y si con esta porquería tengo que trabajar, esto no sirve para nada, sirve para lo que necesitamos que sirva, ¿sí? Por más que el camisolín sea finito, en el aislamiento de contacto es lo único que necesitamos. No necesitamos un camisolín grueso ni que sea hidrorrepelente ni que nada, ¿sí? Necesitamos algo que nos cubra para que nuestra ropa no tome contacto con las superficies del entorno del paciente. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Bien, esas son todas las buenas prácticas. Cuando me pongo camisolín y guantes para entrar al aislamiento de contacto, esta imagen me la dieron en una clase, estoy haciendo un curso de prevención de infecciones en neonatología, y esta imagen no la había visto nunca y me resultó que era como recontra clara de algo que pasa y que siempre se hace mal. Tengo que lavarme las manos, ponerme el camisolín y ponerme los guantes. Trabajar, hacer lo que tenga que hacer en el aislamiento de contacto. Termino, me tengo que sacar los guantes. Los guantes son lo primero que se va. Lo primero. Con esos guantes yo no me tengo que tocar ni a mí, ni el celular, ni la oreja, ni los lentes, ni el pelo, ¿sí? Estoy vestido con el camisolín y los guantes, hago lo que tengo que hacer y antes de nada me tengo que sacar los guantes, porque lo más contaminado del equipo de protección personal van a ser los guantes, ¿sí? Entonces, me saco los guantes, me lavo las manos con alcohol, ¿sí? Con alcohol, con solución alcohólica, no usen alcohol al 70 porque les va a lastimar las manos. En todos los lugares tienen dispenser. Con solución alcohólica y después de que me saqué los guantes y me lavé las manos, me saco el camisolín. Y último, me vuelvo a lavar las manos, ¿sí? Y ahí me puedo ir tranquilo de la habitación, ¿sí? Entonces, higiene de manos, camisolín, guantes, guantes, higiene de manos, camisolín, manos, ¿sí? Esa es la vuelta. Me los pongo de una manera y me los saco a la inversa. Nunca usen los guantes con los que trabajaron en un aislamiento de contacto para desatarse el camisolín, ¿sí? Porque hacen eso. Tienen guantes y camisolín, hacen lo que tienen que hacer y después con los guantes puestos, porque no quieren tocar el camisolín, se desatan con los guantes. Y ahí donde se desata con los guantes, se dejan todo el bicherío en la nuca. ¿Mm? Bien. ¿Quedó ahí? ¿Quedó claro? Que se grabe a fuego, por favor. Equipamiento en el aislamiento de contacto. Equipamiento médico no crítico, quiere decir esa sigla. Tiene que ser idealmente de uso exclusivo, ¿sí? Estetoscopio, termómetro, manguito de presión arterial. Idealmente lo que uso en el aislamiento de contacto no debería salir de ahí para ir a otro paciente. Si no tenemos, lo que tiene que pasar es que esto que voy a compartir con otros pacientes, entre paciente y paciente, tiene que recibir un mimo de limpieza y desinfección, ¿sí? Acá en la institución nosotros tenemos limpiadores desinfectantes de un solo paso, con lo cual cualquier cosa que vaya a tomar contacto con un paciente y luego vaya a tomar contacto con otro paciente, debe pasar por el Biodex o debe pasar por el amonio, ¿sí? Cualquiera de las dos cosas, pero no entre paciente y paciente sin limpiar. El manguito del tensiómetro también. Preferible que esté un poquito humedecido entre pasada y pasada, si no lo puedo dejar esperar, a que
no lo pase por un proceso de limpieza y desinfección, ¿sí? Bueno, limpieza y desinfección antes de cada uso, si el equipo es compartido, ¿sí? Lo que veníamos diciendo. Tiene que desinfectarse de manera meticulosa, no es una pasada. Recuerden que ningún producto se pulveriza sobre nada. Todo aquello que ustedes quieran limpiar y desinfectar, el producto lo tienen que pulverizar sobre un paño y con el paño húmedo limpiar lo que tengan que limpiar, ¿sí? Nunca pulverizamos directo sobre una superficie, nada. Ni los limpiadores desinfectantes de un solo paso, ni la lavandina, ni el detergente, ni ningún otro producto se pulveriza sobre la superficie, ¿sí? Todo se pulveriza sobre el paño y con el paño húmedo se limpia. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Limitamos los traslados y la circulación del paciente de la habitación. Acá en este hospital tenemos baños individuales en cada habitación, con lo cual es más fácil. En el Zonal nos costaba un poco más, porque en las habitaciones de internación general teníamos baño compartido, entonces el paciente cada vez que quería ir al baño, tenía que ir al baño, pobre que iba a ser, ¿bien? Pero acá tenemos un poco más fácil esto. Ahora, no quiere decir que si no tengo habitación individual con baño privado, el paciente no se puede internar, está en el aislamiento de contacto y yo voy a tener que tomar las precauciones. El paciente va a ir al baño y lo que va a pasar es que yo al paciente le tengo que enseñar que antes de salir se lave las manos de manera correcta, que vaya al baño y que no esté purulando por toda la institución, que luego de que salga del baño se lave bien las manos antes de volver, que trate de tocar la menor cantidad de superficies. Igual lo podemos hacer. Va a requerir más trabajo de nosotros, porque requiere de nosotros educación hacia el paciente y hacia los familiares también, ¿no? Bueno, me estoy adelantando a lo que voy diciendo. Educar al paciente y la familia. Esto es importantísimo. Si el paciente no entiende qué es el aislamiento de contacto, por qué lo ponemos en aislamiento de contacto, qué necesitamos que suceda para disminuir el riesgo de transmisión cruzada de microorganismos, el paciente no va a saber. Si yo no le digo que lo único que tiene que aprender a hacer bien es lavarse bien las manos antes de salir de la habitación y antes de volver, antes de tocar cualquier cosa, el paciente no va a tener idea. ¿Cómo se va a lavar las manos? Como yo le tenga que haber enseñado. Tampoco podemos pretender que el paciente sepa cómo lavarse las manos de manera correcta. Entonces, cuando el paciente ingresa, nos vamos a tener que tomar el trabajo de explicarle cómo debe lavarse las manos, cómo deben lavarse las manos sus familiares cuando lo visitan, antes de entrar, antes de salir, porque nosotros somos los responsables de disminuir la probabilidad de contaminación cruzada. ¿Sí? ¿Estamos? Si el paciente se va a trasladar, nos tenemos que comunicar. El paciente que sale de una habitación de internación y va, por ejemplo, a quirófano, no puede llegar a quirófano y que nadie en quirófano sepa que el paciente está en aislamiento de contacto. Cuando el paciente está programado para ir a quirófano, es levantar el teléfono y decir, el paciente que te llevo está en aislamiento de contacto, para que lo tengan en cuenta. No es responsabilidad del médico, no es responsabilidad del enfermero, no es responsabilidad de la mucama, es responsabilidad de todos nosotros. Si nadie levantó el tubo, lo levanto yo y digo, tengan cuidado, tengan precauciones porque el paciente está en aislamiento de contacto. ¿Se entiende? Estas son responsabilidades compartidas entre todos, porque si no después cuando nadie avisa, y esto pasa mucho, llega el paciente en aislamiento de contacto al tomógrafo o al quirófano o a los lugares a los que tiene que salir para un estudio o para algo, y después de que llega, el paciente llegó, se fue, pasó otro paciente y nadie avisó que el paciente estaba en aislamiento de contacto. Ah, no, pero yo pensé que el médico lo iba a avisar. Ah, no, pero yo... No, es responsabilidad de todos nosotros la etiqueta de aislamiento de contacto. Los visitantes requieren esto, ¿sí? Educación en prevención e higiene de manos. Es importantísimo que aquellos que visitan a los pacientes, no solamente los que están en aislamiento de contacto, pero los que están en aislamiento de contacto con más razón, sepan lavarse bien las manos y entiendan cuáles son los momentos en los que deben lavarse las manos. Los visitantes no usan equipo de protección personal, ninguno. No usan camisolín, no usan guantes, ¿sí? Nosotros nos ponemos equipo de protección personal para evitar transmisión cruzada, o sea, llevarnos el microorganismo multiresistente del paciente del aislamiento de contacto a otro paciente, ¿sí? No a nosotros, a otro paciente, ¿sí? Entonces, la visita va a venir a ver a su familiar, no viene a ver al paciente de la habitación de al lado. No necesita ponerse PP, necesita lavarse bien las manos cuando llega y lavarse bien las manos antes de salir. Nada más que eso, ¿bien? Y dentro de lo posible, no purular por toda la institución.
Claro, lo menos posible, entrar, ver a su familiar y cuando se va, irse, no dar vueltas por el hospital. ¿Bien? Sí. Consulta. Cuando vos decís se tiene que informar al quirófano y hablamos de enfermería, instrumentación que va a estar dentro del procedimiento y camas. Todos. O sea, todo el personal. Todo el personal. Esta información y el manejo correcto de los aislamientos de contacto es algo que se trabaja indefectiblemente de manera multidisciplinaria. Porque no sirve de nada que el médico lleve bien adelante el aislamiento de contacto si todo el resto no sabemos. O que la enfermera lo haga bien si después la mucama no lo va a hacer bien. ¿Sí? Es un trabajo mancomunado de todos nosotros, porque la única manera de disminuir la probabilidad de transporte de microorganismos de un lado al otro es que todos aquellos que actuamos en la atención de la salud del paciente tengamos claro cómo hacerlo, ¿sí? No alcanza con un solo grupo o con un solo equipo. Todos tenemos que tener conocimiento. Limpieza, desinfección y manejo de los elementos en el aislamiento de contacto. Los equipos y dispositivos siempre deben limpiarse y desinfectarse en función de las indicaciones del fabricante. No a todos los equipos los podemos sumergir, no a todos los equipos los podemos mojar. Buen día. Ah, bueno, va a sacar fotos. Pónganse lindos porque les van a sacar fotos. No tenemos... Esperen que voy a tomar un poquito de agua porque hablo mucho y se me seca la... No me saque foto tomando agua, ¿no? Otra pregunta te quiero hacer. Sí. En cuanto a la cantidad de personal adentro de un quirófano, empezando un paciente de KPC. Mínimo indispensable. Siempre mínimo indispensable. En aislamiento de contacto, con más razón. Pero en otro tipo de procedimientos y en todos los procedimientos quirúrgicos, siempre el equipo que está dentro de la sala quirúrgica tiene que ser el mínimo indispensable. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué hacen es cuando salen, no tiran el camisolín ni los guantes debe ser, Sí. sino que salen y lo tiran en el tacho de basura? Sí. Eso está bien. Voy a repetir la pregunta, el comentario de Alicia para que lo escuchen los que están conectados. Alicia dice que en la terapia intensiva a veces los médicos o los profesionales interconsultantes trabajan en el aislamiento de contacto y no descartan el camisolín y los guantes en el aislamiento, sino que los descartan en el tacho más allá, de al lado, que es el de otro paciente, o que es el tacho general, ¿sí? En los que tenemos en común. ¿Ustedes qué piensan? ¿Eso está bien? No. ¿Quiénes somos los responsables de que en nuestro servicio las cosas se hagan de manera correcta? Todos nosotros. Yo sé que es muy difícil, y esto lo hemos hablado en más de una oportunidad, sobre todo porque acá la mayoría de las chicas son mucamas. Y para las mucamas muchas veces es muy difícil poder dar una indicación a la planta profesional porque hay gente que lo recibe de buena manera y gente que no. Con algunas personas lo voy a poder hacer, tal vez los modos tienen que ser un poco más... O sea, por ahí los que me han visto a mí en algún momento, yo nunca voy y digo, hiciste eso mal. Digo, ¿te parece que así? No, o les digo, te alcanzo el alcohol en gel, no te limpiaste las manos. ¿Sí? Digo, uno busca estrategias para no ir al choque con los compañeros de trabajo, pero sí es importante que todos entendamos que la responsabilidad del buen manejo del aislamiento de contacto... muten, por favor. La responsabilidad del buen manejo del aislamiento de contacto es de todo el equipo de salud. Muchas veces la planta profesional, no todo el mundo tiene conocimiento del manejo del aislamiento de contacto. Los que trabajamos en control de infecciones y hacemos estas cosas, o los que trabajan por ahí en las áreas críticas, como están más acostumbrados a los aislamientos, tienen más conocimiento. Si viene un interconsultante de afuera, que tal vez no trabaja tanto en una internación crítica y no conoce cómo se manejan los aislamientos de contacto, el mismo equipo tiene que orientarlo, es decir, acá esto, una vez que se cambió, está haciendo, bueno, una vez que termines de hacer lo que estás haciendo, estos son los tachitos donde tenés que tirar las cosas, ahí tenés el dispenser para limpiarte las manos antes de salir. No siempre nos van a hacer caso, no, claramente no, lo sé por experiencia que no nos hacen caso siempre, pero esa es la forma de trabajar de manera correcta en el aislamiento,
Y de a poco uno va generando el conocimiento de aquellos que vienen de afuera, ¿sí? Lo mismo pasa, la miro Anita porque veo acá a las chicas de quirófano. Lo mismo pasa en quirófano. Uno puede tener muchos años de experiencia trabajando dentro de una institución de salud, pero si nunca en su vida entra a un quirófano no sabe dónde se puede parar, dónde no se puede parar, no sabe qué tiene que tocar y qué no puede tocar, ¿sí? Entonces, yo puedo ser una eminencia de la cirugía no porque sabría cómo en quirófano, pero puedo ser una eminencia de la cardiología mundial que vino a hacer una asesoría a una intervención quirúrgica en quirófano y nunca en mi vida haber entrado a quirófano. Por más que yo sea el premio Nobel de cardiología, el personal de quirófano me va a tener que decir, acá te tenés que quedar, esto lo podés tocar, esto no lo podés tocar, tené cuidado, no pases dado vuelta, porque el que sabe cuál es la parte estéril y cuál es la que no de quirófano y cómo me puedo mover yo adentro de quirófano es el que trabaja dentro de quirófano, ¿sí? Y esto es independiente del título que acompaña a mi nombre, ¿sí? Todos los equipos deben tener una limpieza exhaustiva, ¿sí? Antes de reutilizar, ni hablar. Se va un paciente del aislamiento de contacto, todos los equipos que se usaron con ese paciente tienen que recibir limpieza exhaustiva. Tenemos visitas en la vereda. Carla, Sí. En cuanto a la limpieza en quirófano, por ejemplo, Sí. ¿es una o corresponde 2, 3 antes del próximo paciente? Nosotros hacemos 2 limpiezas, pero no porque corresponda, sino que porque nos da más seguridad. A ver, la limpieza terminal, que es la que tiene que suceder en un quirófano en el que se trabajó con un aislamiento de contacto antes de que entre otro paciente, con que yo la hiciera una vez bien, siguiendo la checklist y viendo que no me olvidé de ningún lugar de todo lo que tenía que limpiar, es suficiente. Los microorganismos multiresistentes, con los desinfectantes comunes con los que nosotros trabajamos, se mueren, ¿sí? Entonces, ¿puedo hacerlo una sola vez? Si yo puedo dar garantías de que esa sola vez se hizo al 100%. Como nosotros muchas veces somos operador dependiente, entonces depende de quién lo haga, lo va a hacer un poco mejor o tal vez no tan mejor, para no decir mal, lo hacemos 2 veces, porque entonces pasa uno, lo hace, y después pasa el otro, y la probabilidad de que 2 personas nos equivoquemos en lo mismo es menor. Entonces lo hacemos 2 veces, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, no porque esto esté indicado, sino que porque son pasos de seguridad que tienen que ver con que a veces no llevamos adelante los protocolos de la manera ideal, ¿sí? Podríamos hacerlo una sola vez, pero lo hacemos 2 por si acaso, ¿bien? Las chatas, los orinales, los medidores, todo eso debe mantenerse limpio, debe lavarse a diario con agua y detergente y desinfectarse con soluciones cloradas, ¿sí? O sea, con agua con lavandina diluida a 100 partes por millón, que son las diluciones que tenemos en el manual de higiene y desinfección, ¿bien? Si tenemos productos que limpian y desinfectan en un solo paso, que nosotros tenemos, ¿sí? Biodex o amonios, los podemos usar, pero antes tenemos que realizar limpieza si hay suciedad visible, ¿sí? No es que con el Biodex, si lo que voy a limpiar, pónganle, es una chata, y está visiblemente sucia con materia fecal. Por más Biodex que le eche, no va a alcanzar, porque la carga microbiológica va a ser mucha. Entonces, primero le tengo que dar una limpieza. Aquello que se vea visiblemente sucio, le doy una limpieza. Y después uso los limpiadores desinfectantes de un solo paso. ¿Bien? Siempre priorizamos la limpieza de las superficies altamente tocadas, picaportes, pulsadores de luz, las paredes a 1,20 m de altura, las barandas de la cama, las cabeceras y las pieceras de las camas, las mesas de comer, las mesas de luz, los paneles de gases medicinales. Son todas las cosas que las tocamos siempre y las tocamos en todo momento. ¿Quiere decir esto que el piso no importa? No, no quiere decir que no importa, pero no es tan importante porque al paciente no lo atendemos en el piso, lo atendemos en la unidad del paciente, ¿sí? Entonces, ¿el piso tiene que estar limpio? Sí, por supuesto, pero no es lo más importante. Siempre tenemos que priorizar la limpieza de las superficies altamente tocadas. ¿Hasta ahí estamos? Una más y no jodemos más, diga. Tema alimentación. Cuando se le lleva la comida del paciente en aislamiento, ¿corresponde que sea descartada? No. No hace falta. No hace falta. No hay indicación para que se pida a la cocina que sea descartada. Tampoco, nada. Sí. En el aislamiento de contacto, los productos que utilizamos de limpieza tienen que ser exclusivos para el aislamiento de contacto. Los productos no necesariamente, sí los elementos como trapo, secador, sí.
Sí. Tiene que ser por paciente que... Idealmente sí, si no tenemos, tiene que pasar lo mismo que pasa con los elementos no críticos de la atención, ¿sí? Tiene que haber un paso de limpieza y desinfección antes de ir a otra habitación, ¿sí? Si yo tengo que utilizar los mismos elementos y tengo que limpiar más de una habitación, voy a dejar para el final la habitación del aislamiento de contacto, ¿sí? El criterio siempre, como todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, es de arriba hacia abajo, de lo más limpio a lo más sucio, ¿sí? Entonces siempre, si yo tengo que limpiar 3 habitaciones y una es de aislamiento de contacto y no tengo elementos individuales, voy a empezar por las primeras habitaciones y dejo la de aislamiento de contacto para el último. Igual, entre habitación y habitación, voy a tener que cambiar agua, voy a tener que lavar trapos, ¿sí? Y una vez que termine el aislamiento, todo eso se vale siglos, desinfecto todo, pero Sí. lo que no puede ser eso, para la basura. Idealmente lo descartamos, sí, sí. No, capaz que me lo pasé de alto, esperen que, sí, sí. No, idealmente el paciente no tiene que deambular por los pasillos. Y si va a salir de la habitación, esto que decíamos acá, si el paciente va a salir de la habitación por algún motivo, que lo que yo decía es, allá en el hospital zonal no nos quedaba otra, porque teníamos baños compartidos, con lo cual el paciente en aislamiento de contacto en sala general, tarde o temprano en algún momento tenía que ir al baño, o sea que tenía que salir. No es que no puede salir, es que limitamos los movimientos del paciente. Si el paciente tiene que salir por algo, tiene que salir sabiendo que tiene que lavarse bien las manos antes de salir para no llevar, porque todos tocamos con las manos, ¿sí? ¿Por qué insistimos tanto en esto? Porque el paciente no va a ir tocando las paredes con su cuerpo, no va a ir así arrastrándose por las paredes. Todo lo que vaya a tocar lo va a tocar con las manos. Entonces nosotros le vamos a indicar que se lave bien las manos antes de salir, que trate de tocar lo menos posible y que cuando vuelva también se vuelva a lavar las manos, ¿sí? Lo ideal es que no salga. Limitamos el deambular de los pacientes en aislamiento de contacto, pero no necesariamente los tenemos presos ni encerrados, ¿sí? Si el paciente tiene que salir por algo, puede salir con indicaciones de higiene de manos. Me parecía que sí. Sí. La ropa de cama. Sí. Sacan el paciente. Eso es lo que estaba buscando. Me parecía que lo tenía y se ve que no. Bueno, no importa. La ropa de cama, no. La ropa de cama del paciente tiene el mismo tratamiento que la ropa textil de cualquier otro paciente. Lo que tiene que pasar es que cuando yo retiro la ropa de la cama no la tengo que sacudir ni manipular demasiado, la tengo que sacar tratando de moverla lo menos posible, no me la tengo que apoyar a mí en mí mismo, por más que esté con camisolín, o sea, hacemos el bollito y así como lo hacemos adentro del tachito de la ropa sucia. Después el tratamiento que recibe es exactamente el mismo que el resto de los textiles, con lo cual no va por separado. ¿Se deja con la misma ropa sucia del... Sí, sí. Ah, porque eso estamos haciendo, tanto yo como la enfermera, ¿no? Sí. Es una bolsita roja para la ropa, así te dejo. No hace falta, lo que sí hace falta es que si yo voy a sacar la ropa esta ropa salga embolsada, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo de la habitación la voy a sacar y después la voy a dejar en un lugar en el que es de tránsito común de todo el mundo, idealmente ese lugar donde esté tiene que tener tapa, ¿sí? Entonces tiene que salir separada, pero no separada en rojo como que fuera algo infeccioso, sino que separada para que no quede en cualquier otro lado, claro. Perfecto. Sí. Diga. Las chicas me están reclamando mucho la terapia de niños, los pelos. Sí. ¿De la enfermera? Sí. ¿Cómo podemos empezar ahí? Podrían usar cofia, pero eso no tiene una, o sea, a ver, alguien me preguntó el otro día respecto de eso, de los pelos, sí. A ver, pueden usar cofia, idealmente tienen que usar el pelo recogido todos. Cuando uno usa el pelo recogido se cae menos el pelo. Bueno, pero esa es la discusión de todos los días, de que si yo lo hago no lo hace el otro, porque bueno, a mí Pepito me comió la tarea, no me importa. Menos en un área crítica. En área crítica es pelo recogido, no colgantes, no aro, no anillo, ¿sí? Relojes que permitan meterse abajo del agua, no uñas largas, no uñas esculpidas, no uñas pintadas. Arito chiquito, nada de colgantito tampoco. Disculpen, atenta contra la belleza de todos nosotros, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Pero bueno.
La ropa, tratamiento igual que o sea, en el lavadero se va a lavar igual que cualquier otra ropa, no necesita un tratamiento especial. Lo que sí, claro, embolsado porque después no es que lo saco de ahí directamente va al lavadero, lo saco de ahí y va a una disposición transitoria. ¿Bien? Última. Sí. El personal de, no, pero nadie te cree igual. El personal de cocina Sí. lleva esa bandeja. Sí. Ingresa sin equipo de protección. No hace falta. Nada, no tienen que pararlo. No hace falta. Lo que tiene que hacer el personal de cocina que va a llevar la vianda es no sentarse en la cama del paciente, no, o sea, entrar, dejar la bandeja e irse. Lavarse las manos antes de entrar, lavarse las manos antes de salir. ¿Sí? Siempre. De esa habitación. Antes de repartir al otro. Sí. De esa habitación y de todas las habitaciones del universo hospitalario. Todos nosotros, todos y cada uno de nosotros debemos hacer higiene de manos antes de entrar a una habitación. De aislamiento de contacto, de no aislamiento de contacto, no importa. Yo voy y no voy a atender al paciente, porque últimamente hace unos años ya que no hago asistencialismo, con lo cual yo cuando entro a una habitación no atiendo a un paciente, tengo que lavarme las manos antes de entrar. ¿Por qué? Porque por más que uno no vaya a atender a nadie, a no ser que vaya así como entran los cirujanos cuando se lavaron las manos, toca cosas. Entonces tienen que lavarse las manos antes de entrar. ¿Para qué? Para que si yo toco el picaporte, toco el pulsador de la luz, toco la baranda de la cama, me apoyo para hablar con el paciente, ¿sí? Las manos las tienen que lavar antes de entrar y antes de salir de la habitación. Con los guantes puestos. Nunca. Los guantes no se ponen en las manos antes de lavarlas. Nunca. Por eso, pero tienen que sacar. En el caso de las mucamas, tienen el guante puesto cuando se vienen de una habitación. Se tienen que sacar, lavar las manos y volver a poner guantes. Claro. Los guantes también se limpian entre habitación y habitación, ¿sí? Con soluciones cloradas. Sí. No, las habitaciones comunes de aislamiento de contacto también al alta. Sí, sí, tienen protocolo de 2 limpiezas. Sí, sí. ¿Algo más? Esa bandeja que sale de cocina. Sí. Lo ideal sería también que se recoja último y vaya, no sé, una bolsa o nada. No, los elementos de cocina no necesariamente tienen que ser descartables, idealmente no son descartables porque apuntamos también a la ecología y se lavan igual que cualquier otro elemento, digamos, no reutilizable. Pero sí sería ideal que lo retire al último. Porque no pasa nada. Pero la bandeja no, o sea, la bandeja cuando la retiran la suben al carro y el carro no lo meten a todas las habitaciones, se mete la persona, saca la bandeja y se la lleva, saca la bandeja y se la lleva, con lo cual no habría problema. Había algo súper importante que mientras estaba hablando les quería decir y ahora no me acuerdo, pero seguimos y me voy a acordar. Después de todo esto que charlamos, ¿qué creen ustedes? ¿Se debe limitar el ingreso de visitas y familiares al aislamiento de contacto? Me dieron la cara, dijeron todos sí, después me dieron la cara y dijeron no. No. Sí. Y pero el ingreso de la visita y del familiar del paciente que está en aislamiento de contacto. En realidad hay que educarlo, hay que educarlos, sí, que se tienen que lavar las manos antes de entrar, que se tienen que lavar las manos antes de salir de la habitación, porque, a ver, esta es la parte importantísima que necesito que guarden de información del aislamiento de contacto. El aislamiento de contacto se implementa para que nosotros, personal de salud, que atendemos a todos los pacientes que están internados, no llevemos un microorganismo multiresistente del paciente colonizado hacia otro lugar del paciente que lo puede infectar o hacia otro paciente. ¿Sí? Ese es el motivo por el cual implementamos un aislamiento de contacto. Los microorganismos multiresistentes tienen baja patogenicidad, esto quiere decir baja probabilidad de enfermar a las personas inmunocompetentes. A nosotros no nos van a enfermar. De hecho, yo creo que si a nosotros en algún momento alguien nos hiciera un hisopado para KPC, más de uno le daría positivo, ¿sí? No nos enferman, no tienen patogenicidad en condiciones normales, tienen patogenicidad en condiciones particulares, que son las que tienen nuestros pacientes, que están inmunosuprimidos, que están con otra enfermedad, entonces su sistema inmune está trabajando en esta enfermedad, y yo le acerco un microorganismo multiresistente y no le quedan soldados para seguir trabajando. Entonces el otro paciente se va a enfermar.
¿Bien? Ese es el motivo por el cual nosotros implementamos un aislamiento de contacto. ¿Con esto qué quiero decir? Los microorganismos multiresistentes no nos ponen en riesgo a nosotros, personas inmunocompetentes, tampoco a nuestras familias en nuestra casa, ¿sí? El camisolín y los guantes son para no llevarle los microorganismos a otro paciente, ¿sí? La familia visita a su familiar, no visita al familiar y al de la habitación de al lado, ¿bien? Entonces, ¿la familia puede entrar al aislamiento de contacto? Sí. ¿Necesita equipo de protección personal para entrar? No. ¿Necesita lavarse las manos antes de entrar? Sí. ¿Necesita lavarse las manos antes de salir? Por supuesto. ¿Para qué? Para que una vez que estuvo en la habitación con su familiar, le tomó la mano, lo abrazó, le dio el té, lo que fuera, cuando se va, no se lleve esos microorganismos y me los deje apoyados en una pared. ¿Sí? Se lava bien las manos antes de salir y se va tranquilo a su casa, no va a haber otro paciente, ¿sí? Entonces, la familia no debe ser limitada en su acceso a la habitación, porque no va a atender otros pacientes. Y el paciente en aislamiento de contacto, encima que lo dejo encerrado, le digo que no puede salir mucho de la habitación, a un paciente que tal vez no está postrado, ¿sí? Le digo, tiene que quedarse acá adentro, o sea, aburrido como una ostra, encerrado en una habitación y encima le digo que no lo pueden venir a ver los familiares. No, chicos, ¿sí? El familiar que venga, se lave bien las manos y se vaya, y cuando venga le cuente cuentos y cosas, así no se aburre tanto y no quiere salir de la habitación el paciente. ¿Bien? ¿Y importa la cantidad? O sea, por habitación. Idealmente, pero eso en cualquier contexto, claramente en el aislamiento de contacto también, pero idealmente no dejamos entrar 20 personas por habitación de visita. Claro, claro. Una o dos, entiendo que en la sala general tienen dos. Sí. En horario de visita pueden entrar 2 personas y... Bien. Sí, cuando pasa eso tenés personal de portería, el horario de visita o seguridad, que a veces no entra, si lo viste y querés avisar, personal de seguridad o portería tiene la posibilidad de entrar. Ahora voy a contestar las preguntas del chat, que no las veía cuando estaba pasando la presentación, así que ahora me voy a fijar acá. Cualquier cosa igual, los que están conectados pueden abrir su micrófono si quieren hacer alguna consulta o decir algo, ¿sí? Tengo acá una pregunta de Eugenia que dice, ¿cuándo camisolín sí o cuándo no en un aislamiento de contacto? Como les decía al principio, me voy a poner camisolín cuando voy a tomar contacto obligado con mi cuerpo, con las superficies del entorno del paciente. Si yo enfermera, tengo que entrar a mirar el goteo de un suero, por ejemplo, a la habitación de aislamiento de contacto. Voy a tocar, voy a doblar la chapita. No necesito ponerme camisolín, me lavo las manos, me pongo guantes, porque el paciente está en aislamiento de contacto, no lo puedo tocar con mis manitas. Entonces, no voy a tocar con mi ropa el entorno cercano del paciente. Claramente para eso yo tengo que tener cuidado. Sé que estoy trabajando en un aislamiento de contacto. Yo tengo que tener esa precaución. Me lavo las manos, toco la chapita, acomodo el goteo del suero, me saco los guantes, me lavo las manos y me voy. No hace falta ponerme camisolín. Ahora, si yo voy a entrar a hacer un baño en cama del paciente, me voy a tener que lavarme las manos, ponerme los guantes, ponerme el camisolín, ponerme los guantes, hacer todo lo que tenga que hacer y luego sacarme los guantes, lavarme las manos, sacarme el camisolín, volverme a lavar las manos y me voy. ¿Se entiende? Eugenia, no sé si seguís conectada. La idea es esa, ¿sí? El criterio del uso del camisolín en el aislamiento de contacto tiene que ver con que yo tenga que tomar contacto con mi cuerpo con las superficies del entorno cercano del paciente. Idealmente se tienen que poner camisolín. Sí, camisolín y guantes. Que se los tienen que poner una vez que están adentro de la habitación y se los tienen que sacar antes de salir de la habitación. O sea que ¿Sí? va a haber un lugarcito que van a dejar con esa ropa. Deberían. Sí. Y Y el tacho está dentro de la habitación, el tacho rojo. ¿Sí? de lo nuevo, de lo nuevo, lo que esté para usar. Por otra vez lo que nos pasó en una paciente aislado con alcación, que vino la gente de mantenimiento a arreglar un baño, entró sin nada. Ahí yo tengo una consulta, porque ya me escucharon a mí hablar, ¿cuánto? 1 hora y cuarto. Ahora te doy la palabra, Eugenia. Después de todo lo que les dije en esta hora y cuarto de charla, ¿ustedes qué creen?
Si entra personal de mantenimiento a la habitación del aislamiento de contacto a arreglar un baño, ¿se tiene que poner equipo de protección personal? No, porque no está en contacto directo con el paciente. No. Ahora, si el paciente deambula y tocó la mesada de la cocina, tiene que lavar las manos. Bien. El personal de mantenimiento. ¿Sí? La mucama para limpiar, dependiendo las dimensiones de la habitación, ¿qué va a pasar? Yo soy la mucama y tengo que trapear, donde me agaché para trapear acá, toqué con la cola la cama del paciente, ¿sí? Esta es la lógica. Entonces, sí van a necesitar ponerse equipo de protección personal porque no es que entran a hacer una tarea estática lejos del paciente en la habitación. Tienen que hacer la limpieza de toda la habitación, incluidas muchas cosas que están en el entorno cercano del paciente, ¿sí? Claro, ese día una de las enfermeras solo nosotros usamos no. El equipo de protección. El equipo de protección es para todo aquel... Claro. El equipo de protección es para todo aquel que va a desarrollar una tarea en la que tenga riesgo de, en su indumentaria, llevarse un microorganismo multiresistente cuando después tiene que entrar a otra habitación, ¿sí? No, pero el paciente que está colonizado, ¿no? No toca nada. Toca todo. Toca todo, porque está en su habitación. Nosotros debemos entrar porque a donde vos te pones a limpiar, chocas la cama, lo metes en el y ya el paciente por ahí, esas cosas las toca. Claro. Pero yo lo estoy diciendo para que lo cuidemos nosotros, no para cuidar a los pacientes y no por si no. Importantísimo esto. Recuerden siempre que el aislamiento de contacto es para cuidar a los pacientes. Los microorganismos multiresistentes tienen baja patogenicidad. Quiere decir esto, en condiciones normales, quiere decir esto que a nosotros, las personas sanas, no nos pueden enfermar, ¿sí? Enferman a las personas que tienen condiciones de inmunosupresión, porque están enfermas de otra cosa, ¿bien? ¿Sí? Eso ténganlo siempre claro. Eugenia, sí, perdón, que te dejé esperando con la mano levantada. No, por favor, decirte que en primera instancia que excelente tu presentación y que bueno, Gracias. Que me quedó claro que esto es solo si vamos, el uso de camisolín es solo si vamos a estar en contacto con el paciente y sobre todo con sus fluidos corporales. Pero si voy a ir a realizar otra actividad que no implique el contacto directo con el paciente, podría no usarlo. Así que me quedó clarísimo. Muchísimas gracias. A vos. Y Marina, ahí te pongo la slide, Marina. Marina pide que le ponga la slide de ponerse y sacarse el EPP. Esta. Después igualmente tocar y lo puedes compartir con Norma si se la hace llegar a las chicas. Sí, igual también esta charla queda grabada y la suben al canal de YouTube del hospital, ¿sí? Así que después cualquier cosa, si la quieren volver a ver o algo, está ahí. La presentación igual, si la quieren, también se las comparto, no hay ningún problema. Por ahí se olvida y volvés a buscar la fuente. Bueno, a ver. Ahí estamos. Marina, igual si querés después te comparto las presentaciones, no hay problema. Ahí compartió María el enlace para registrar la asistencia a la presentación. A ustedes no, creo que se las registra después, ahí no se le preguntamos a María, no sé cómo es. Sí. Sí. En aislamiento, preguntan, porque acá ustedes no escuchan, pregunta ya una compañera si en aislamiento respiratorio hay que usar barbijo. Sí, en aislamiento respiratorio se usa barbijo y se usa protección ocular en algunos casos, barbijo quirúrgico o barbijo N95, dependiendo, pero eso es harina de otro costal. No hablé nada hoy de aislamiento respiratorio porque es otra cosa y tiene otro porqué del aislamiento respiratorio y otros cuidados que sí tienen que ver con cuidados personales cuando usamos barbijo o N95 o barbijo quirúrgico, ¿sí? La idea es que podamos ir teniendo estos espacios, ¿sí? No solo conmigo, con el resto del comité y con todos los que trabajamos por ahí en áreas especiales del hospital para sacar dudas por sobre todo,
Así que seguramente más adelante va a ser una charla de aislamiento respiratorio, como para que vaya quedando claro para todos. Lo que sí es importante de esto es que ustedes tengan, la idea de siempre de esto es sentar las bases del por qué levantamos o por qué implementamos un aislamiento de contacto, qué significa, cuál es el motivo por el cual tenemos estos cuidados, qué es lo que estamos intentando prevenir. Eso tiene que quedar claro en todos, ¿para qué? Sobre todo para disminuir un poco la ansiedad que nos genera el aislamiento de contacto. Porque si no, cuando por ahí pasa un tiempito que no tenemos aislamiento de contacto y de golpe aparece un paciente que va en aislamiento de contacto, todo el mundo se alborota, piensa que es peligroso, que le puede pasar algo, ¿sí? Y entonces siempre tener claro que el aislamiento de contacto es para proteger a los pacientes, para disminuir la probabilidad de contaminación cruzada. Una vez que un paciente se infecta, o sea, se enferma por una enfermedad asociada a un microorganismo multiresistente, nosotros tenemos con suerte, 2 opciones terapéuticas para tratar a ese paciente. O sea, 1 o 2 fármacos. En el país, ¿sí? No acá entre el EU. Y esos fármacos son carísimos, ¿sí? Nosotros se los damos, se los administramos a los pacientes, pero cuando se los tenemos que administrar, como estas cosas son muy caras, tardamos entre que los pedimos, se diagnostica el paciente, tiene un cultivo positivo, por ejemplo, de una infección primaria de la sangre por un microorganismo multiresistente. Nos da positivo el cultivo para este microorganismo. Pedimos a farmacia el tratamiento antibiótico. Farmacia lo pide a farmacia de nivel central. Farmacia de nivel central, si lo tiene, lo manda. Si no lo tiene que comprar y mandarlo. Para todo esto, tenemos un paciente que estuvo 2, con suerte, 3 días en los cuales no recibió el antibiótico que necesitaba para tratar su infección. Eso aumenta la morbimortalidad de los pacientes en hasta un 80%, ¿sí? Que cuando el paciente tiene una infección, no le dé rápidamente el antibiótico que necesita, aumenta la mortalidad de los pacientes dentro de la institución, ¿sí? Eso es lo que nosotros tratamos de evitar con el aislamiento de contacto. Pacientes que se infecten por microorganismos multiresistentes. Porque son muy pocas las opciones terapéuticas, salen mucha plata, nos cuesta mucho conseguirlas, y entonces terminamos dilatando el tratamiento que tiene que recibir el paciente, y eso aumenta el riesgo de que ese paciente se muera en hasta un 80%. ¿Sí? Eugenia, sí. Discúlpame, una última pregunta. Cuando hay un paciente aislado por Clostridioides difficile, Clostridium difficile, el lavado de mano, tengo entendido, no sé si sigue igual, que es solo con agua y jabón, que no estaría actuando el alcohol en gel sobre las esporas del Clostridioides. Sí. Justamente así como lo decís. Nosotros acá, por suerte, en nuestra institución hace años que no tenemos aislamiento de Clostridium. No lo hablamos ahora porque hablábamos especialmente de microorganismos multiresistentes y no de clostridioides, pero en los casos de aislamiento de Clostridium no se pueden usar soluciones alcohólicas para la higiene de manos, ni tampoco limpiadores desinfectantes de un solo paso para la higiene y desinfección de las superficies. Hay que usar soluciones cloradas para desinfección, entonces limpieza y desinfección de 3 pasos. Hacemos limpieza con agua con detergente, enjuague y desinfección con soluciones cloradas, y la higiene de manos sí o sí es con agua y con jabón, y esto tiene que ver con que el Clostridium es una espora, a la que las esporas son como microorganismos que tienen como una cubierta, como si fueran un maíz, que tiene una cubierta de celulosa por fuera, una cubierta dura. Entonces, esa cubierta los protege de los desinfectantes. Lo que nosotros buscamos cuando trabajamos con Clostridium es eliminar por fricción. Por eso no alcanza con el alcohol en gel, tengo que barrer, o sea, si me queda alguna espora en la mano, no la voy a sacar con el alcohol en gel, la voy a sacar con agua que corra y se la lleve. Y en los pisos y en la superficie lo mismo. Hacemos fricción con agua con detergente para llevarnos las esporas, ¿sí? Porque las esporas no se mueren con los desinfectantes porque tienen esta cubierta que las protege. Y para la higiene hospitalaria tendríamos que aumentar las soluciones cloradas, ¿verdad? Yo no me acuerdo si es a 1000 partes por millón. Partes por millón, sí. Trabajamos con soluciones cloradas en 1000 partes por millón en aislamiento de Clostridium. ¿Sí?
¿sí? Perfecto. Que nosotros acá en el Muchísimas hospital gracias. hace ya por lo menos 4 o 5 años que no tenemos ningún aislamiento de Clostridium. Nosotros tuvimos uno No, es de hace, contacto. nosotros tuvimos un aislamiento por Clostridium hace 2 meses atrás. Pero después no se volvió a dar, ni se produjo un brote, ni nada de eso, gracias a Dios. Pero bueno, sí lo tuvimos. Muchísimas gracias. Importante siempre con el aislamiento de Clostridium es iniciar la terapéutica antimicrobiana rápidamente. Clostridium se trata con vancomicina, ¿sí? Entonces el paciente ¿Y se levanta el aislamiento después de las 48 horas que el paciente no tiene el cuadro diarreico, no? Claro. ¿O hay que esperar de completar la terapia antibiótica? Hay que esperar a completar 7 días de tratamiento antibiótico. El tratamiento son 14, de vancomicina vía oral. Sí, independientemente que el paciente ya no tenga diarrea. No, si el paciente no tiene diarrea, se levanta el aislamiento cuando el paciente ya tiene el antibiótico instaurado, digamos, arrancó la terapéutica antibiótica. Perfecto. Si no tiene más diarrea, se levanta el aislamiento. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, justo el tiempo. Quedan 5 minutitos para terminar. Si alguien tiene alguna otra pregunta, tanto acá como conectados, y si no, nos despedimos, como ustedes quieran. ¿Alguna otra duda? Sí. Sí. ¿Me podrías pasar después los colores? Yo no me los acuerdo. Sí, cómo no. ¿Cuál es trabajar de maternidad? Por eso mismo. No hay, claro. Estamos igual ahora armando, justo hoy estamos armando la cartelería nueva para que se pongan los servicios. Sí. Claro. Les cuento a los que están conectados que no sean de nuestro hospital, es que nosotros estamos en un proceso de transición, de mudanza de un edificio al otro, y estamos unificando muchos servicios. Entonces lo que nos sucede es que hay como muchos cambios que van, gente que tal vez no trabajaba con algunas cosas y que ahora se las encuentra en el mismo servicio en el que trabajaba antes. Entonces estamos haciendo un proceso de reeducación de muchas cosas que tienen que ver con el manejo general de las internaciones. Por eso es que acá las chicas preguntan, dice, no me acuerdo porque antes estaba en la maternidad y en la maternidad no teníamos estos, claro, porque son diferentes tipos de pacientes. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias por haber venido a todos. Ya saben que cualquier consulta que tengan respecto de todo aquello que es inherente a control de infecciones, me tienen a mí, la tienen a Marcela, la tienen a Caro. Estamos siempre a disposición para cualquier consulta, exceptuando cuando pasa justo el aislamiento de contacto y estamos en un viaje a Comodoro y no tenemos señal. Pero la idea siempre es que no se queden con la duda. Si en algún momento cuando están trabajando, aunque ya lo hayamos hablado, cuando les toca ir a trabajar, algo que tienen que hacer, no tienen claro, o tienen duda de si está bien hacer esto o está bien hacer lo otro, pueden mandar un mensaje. Nosotros en casi todos los tiempos respondemos ahí al ratito, como mucho, media hora, 1 hora después. Así que siempre que algo les surja duda, pregunten. Mi teléfono, tanto como el de Marce y el de Caro, son de dominio público, los tiene todo el mundo, así que nos tienen al alcance de la mano, ¿sí? Y cualquier cosa que en cada uno de sus servicios vaya generando alguna duda que ustedes crean que requiere de una charla de actualización, para esto, para que nos sentemos a charlar y podamos ver y plantear lo que a mí me pasa en mi lugar de trabajo y si esto que estoy haciendo está bien o está mal, también lo mismo, ¿sí? Es un mensaje al comité, nosotros generamos enseguida el espacio, María nos genera los espacios de charlas de actualización enseguida, así que no hay ningún problema, lo pueden pedir desde el servicio, cualquier duda que tengan. Aislamiento respiratorio de Andrés, sí, que ya vienen las estacionales. Bueno, nos despedimos, muchas gracias. Voy a mirar acá a la cámara porque estoy mirando para el otro lado.